Vamos a ir a la palabra en 2 Timoteo 1:9. Y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, que significa desde la eternidad, antes de los tiempos, en la eternidad. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Una vez más, permíteme, por amor a tu iglesia, por amor a tus hijos, por amor a ellos, permíteme ser un instrumento, un medio en tus manos para que la palabra, para que la revelación entre a la profundidad de la conciencia y del espíritu humano de cada uno de ellos. Que pueda yo hablar esta palabra con denuedo, con libertad, con sabiduría, y que tu pueblo, tu iglesia, sean poderosamente edificados. Quita toda distracción, quita todo malestar, quita todo aquello que quiera impedir la atención, el razonamiento a tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, en tus manos estamos. Amén. En esta tarde le voy a llamar al mensaje un llamamiento santo según el propósito de Dios. Repita conmigo: un llamamiento santo según el propósito de Dios. En el mensaje anterior del domingo pasado aprendimos acerca de la elección eterna de nuestras vidas en el Señor Jesucristo. En lo personal, a mí ese mensaje me resultó muy interesante, hermanos, que en la semana lo estuve disfrutando una vez más al subirlo por partes a las redes sociales, hermanos, con la intención de bendecir a los demás. Y me resultó muy importante el saber que desde la eternidad Dios ya nos había contemplado. Hoy aprenderemos sobre el llamado santo de Dios para nuestras vidas en Cristo Jesús. Por lo tanto, el énfasis de este mensaje será sobre el llamamiento de Dios. Todos los que estamos aquí en Cristo fuimos llamados según el propósito divino de Dios. No estamos por accidente, no estamos por casualidad, estamos aquí porque hay un llamado divino, eterno para nuestras vidas desde antes de los tiempos de los siglos, desde antes de la fundación del mundo. Ese llamado, hermanos, Dios nos los hace desde la eternidad. Entonces, todos los que estamos aquí y que somos participantes de la misma gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, como dice la palabra. Es importante discernir esto, y al discernir esto, esta revelación divina debe de afirmar nuestro corazón en la voluntad de Dios, debe de afirmar nuestro caminar, el saber que tenemos un llamamiento santo, como dice la palabra, desde antes de nuestro nacimiento. Entonces es muy importante que entendamos el propósito del llamamiento de Dios, y voy a entrar a los detalles. Primer aspecto: el propósito de nuestra salvación es por el llamamiento santo de Dios. Mire qué interesante, porque aquí se revela el por qué fuimos salvos. Hay muchos creyentes que son salvos, gracias a Dios, pero no saben para qué fueron salvos. ¿Cuál es el propósito? Y aquí está revelado el propósito del por qué fuimos salvos. Ya estamos salvos, gracias a Dios. ¿Ahora qué sigue? ¿Con qué propósito nos salvaron? Bueno, aquí está revelado. Así que, aspecto número 1, el propósito de tu salvación, mi salvación, es por el llamamiento santo de Dios. Lea conmigo una vez más:
quien nos salvó, ahí está la salvación, y llamó con llamamiento santo. Ahí está el propósito del por qué fuimos salvos. La primera frase de este texto revela el propósito de nuestra salvación. Repito, quien nos salvó y llamó. Esto significa que Dios quiso salvarnos para cumplir en nosotros un propósito, un llamado divino. Somos salvos ahora en Cristo por el llamado divino de Dios. Dios nos salvó en Cristo con este propósito del llamado de Dios. Y esta es la razón principal de nuestra salvación. El que usted y que yo seamos participantes del llamado divino, eterno y santo de Dios. Esto me lleva al segundo aspecto. Número 2, somos llamados con llamamiento santo. Mire la frase tan interesante que ocupa el Espíritu Santo. Llamó con llamamiento santo. Así dice la palabra. Llamamiento santo. Ahora me voy a detener en la palabra llamó. Vamos a entender. Esta palabra llamó se traduce de la palabra griega kaleo, que significa llamar. También se puede traducir como convidar. También se puede traducir como invitar. Mire la profundidad de la palabra original, kaleo, de donde nuestra Biblia traduce llamó. De igual manera, la palabra siguiente, llamamiento, se traduce también de la palabra griega klesis, que es una forma corta, abreviada de la palabra kaleo, y klesis, que se traduce como llamamiento, también significa invitación. Y comparando las dos palabras antiguas en el griego, kaleo, llamó, klesis, llamamiento, ambas palabras griegas se usaban antiguamente para describir un llamado especial. Entiéndase, una invitación especial. Así que cuando leemos quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, la idea del Espíritu Santo es que usted entienda, nosotros entendamos que el Señor nos salvó por un llamamiento especial, por una invitación especial. Tenemos una invitación eterna de parte de Dios. Tenemos un llamado divino, eterno, de parte de Dios. Y por esa invitación especial, eterna, divina, personal, de parte de nuestro Dios, desde antes de la fundación del mundo, por ello quiso meter las manos en la suciedad del mundo, en la inmundicia del mundo, donde usted y yo nos encontrábamos, y quiso salvarnos en Cristo Jesús. Bendito sea Dios, que cuando usted se arrepintió, cuando usted decidió reconocer el señorío de Cristo en su vida, al arrepentirse sin darnos cuenta, le estábamos diciendo sí al llamado de Dios. Mire qué glorioso, hermanos.
Ahora usted se viene a enterar que cuando usted tomó la decisión de decir sí, me arrepiento, te pido perdón, lava mis pecados, te reconozco en mi corazón, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Cuando usted tomó esa decisión de arrepentirse, con esa actitud, con esa decisión personal de tener a Cristo, usted le estaba diciendo sí, Señor, al llamamiento santo, a esa invitación especial. Para mí es poderoso entender esto, que fui salvo hace 28 años atrás porque había un llamado santo para mí en Dios, y para usted debe de ser causa de gozo, de alegría, que por tener un llamamiento especial, eterno, divino, los salvaron de la condenación. Dale un fuerte aplauso al Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Gracias por el llamamiento santo. Gracias por ese llamamiento santo. Este llamado para nosotros, hermanos, hermanas, es muy especial. Tan especial es que la Biblia le llama llamado con llamamiento santo. El Espíritu Santo dice que es un llamamiento santo. No es cualquier llamado, y no es cualquier persona que nos ha llamado. Es un llamamiento santo porque es divino, y es un llamamiento personal de Dios para nosotros. Repito una vez más, es una invitación personal de Dios para vivir en su propósito eterno. Te va a ayudar, repite conmigo y toma en serio lo que vas a repetir. Piensa bien, repite conmigo: Dios me ha llamado personalmente para vivir en su propósito eterno. Mire qué poderoso, hermanos. Personalmente nos ha llamado para vivir, como dice la mitad del texto, según el propósito suyo. Y aquí entro en el tercer aspecto. Número 3. No es por lo que hicimos o lo que hacemos. Dios nos llamó no por lo que hicimos, ni por lo que hacemos, ni por lo que somos. Nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Mire qué interesante. No es conforme a nuestras obras. No es por lo que yo haya hecho, o quien haya sido, o por lo que haya tenido. No es por obras humanas. Este llamamiento no tiene que ver con lo que nosotros hacemos. Es según el propósito suyo. Este es el tercer aspecto. No es por lo que hicimos o lo que hacemos. Tiene que ver con Él. No se trata de lo que humanamente podemos hacer, sino de lo que Dios quiere hacer con nosotros y en nosotros. No somos llamados por nuestras obras, sino por lo que Dios está haciendo. Somos llamados por lo que Dios está obrando, haciendo, edificando, realizando. Siempre, mis hermanos, se trata de Él. Es lo mismo como en el tema anterior de la elección divina. Se trata de Él. No es tanto de nosotros. Todo tiene que ver con Él. No es por obras. No hemos hecho nada para merecerlo. Lo hizo según el propósito suyo. Claramente está revelado.
Nosotros somos llamados e invitados a participar en el cumplimiento de ese propósito divino. El mérito de este llamamiento de cada uno de nosotros es la persona del Señor Jesucristo. Por ello el Espíritu Santo dice al final, por la gracia. Ahí está el mérito de Cristo. Esa es la razón de nuestra salvación y de nuestro llamado eterno, por la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, desde la eternidad ya había una gracia especial reservada para ti y para mí, y en el cumplimiento de los tiempos vinimos a esta tierra, nacimos en los primeros años de nuestra vida hasta la juventud. Probablemente la mayoría de nosotros no conocíamos a Dios, algunos no queríamos nada de Dios, pero había una gracia para nosotros en Cristo, dada, concedida desde antes de los tiempos de los siglos, y por esa gracia llegó el momento cuando el Espíritu Santo te trae a Cristo, toca tu corazón, redarguyó tu vida de pecado, te arrepentiste, fuiste salvado, y al momento de ser salvado entramos al llamado con llamamiento santo. ¿Por qué nos salvaron? Por la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Por qué nos llamaron? Por la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El que seamos salvos se lo debemos a Cristo. El que seamos llamados a vivir en el propósito divino se lo debemos a Cristo. El llamamiento santo, sagrado, divino, por la gracia de Cristo. Entiéndase, el favor inmerecido de parte del Señor Jesucristo. ¿Desde cuándo Él nos concedió su gracia? ¿Desde el momento que nos arrepentimos? No. ¿Desde cuándo nos dio su gracia? Todavía el mundo no había sido creado. No existía materialmente nada, humanamente nadie. Pero ya el Señor Jesucristo te tenía contemplado a ti y a mí en su gracia. Yo puedo decir al entender esto lo que dijo el apóstol Pablo: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. ¿Desde cuándo nos ama el Señor Jesucristo? Desde antes de los tiempos de los siglos. En otras palabras, desde la eternidad. Aspecto número 4. Ahora vamos a conocer de qué se trata este llamamiento santo. Esto es muy importante que usted conozca esto para que usted pueda ser capacitado para vivir en el cumplimiento, en el propósito de este llamamiento. ¿Cuántos quieren aprender a vivir en el cumplimiento de este llamamiento santo? Bueno, ahorita vamos a ser capacitados, enseñados por la palabra, para que podamos vivir en el cumplimiento de este llamamiento santo. Ya sabemos que tenemos un llamamiento santo de Dios. ¿Desde cuándo? Desde antes de los tiempos de los siglos. Ahora tenemos que saber lo que contempla, lo que implica este llamamiento santo de Dios. Conocer el llamamiento santo de Dios es muy importante para mí y también para usted, porque nos capacitará espiritualmente para vivir en el cumplimiento de este propósito de Dios. Y yo creo que Dios
por lo que yo veo en la palabra, por lo que yo he descubierto en la palabra y que se los voy a compartir en esta tarde, yo creo que Dios está muy, pero muy interesado en que conozcamos personalmente cada uno de nosotros lo que implica este llamado personal de Dios. Escuche, en la revelación de la Sagrada Escritura, Dios ha revelado, ha hablado, ha señalado, ha dicho mucho acerca de este llamado santo en su voluntad para con nosotros. Así que vamos a entrar a mirar en detalle algunos aspectos de lo que implica para nosotros vivir en el llamado santo de Dios. Así que vamos a mirar esta cita, 1 Corintios 1:2. Vamos a mirar algunas citas y mira lo que revela Dios acerca del llamamiento santo. Todo tiene que ver con el llamamiento santo que tenemos, con este llamamiento santo. Póngale discernimiento y atención a este texto. Aquí se revela un aspecto del llamamiento santo y debemos de vivir en ese cumplimiento. Dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿A quiénes más? A los santificados en Cristo Jesús. Y mire lo que dice, léalo conmigo: llamados a ser santos. ¿Para qué fuimos llamados? ¿En qué consiste el llamado santo, divino y eterno de parte de Dios? Para que seamos santos. ¿Con quién? Con todos los que en cualquier lugar, esto incluye Ciudad Juárez, en cualquier lugar en el estado de Chihuahua, en cualquier lugar del mundo, de la tierra, en cualquier parte donde invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces aquí se revela, hermanos, que fuimos llamados, y uno de los propósitos de ese llamamiento santo, hermanos, que nos fue dado en la gracia del Señor Jesucristo desde antes de los tiempos del siglo, fue para que ahora seamos santos. Así que tenemos que tomar en serio esto. Sabe que nosotros le damos mucho énfasis a la santidad, y esto viene a reafirmar y a fortalecer la convicción de la palabra, el evangelio y la doctrina que predico. Hermanos, fuimos llamados para ser santos. Fuiste llamado para ser santo. Ya no cabe la maldad en nosotros. Ya no cabe malicia. Ya no cabe inmundicia. Ya no cabe lo sucio, lo pecaminoso, lo inmundo. No cabe en nosotros. Fuimos llamados para ser santos. Claramente la palabra lo dice. Así que vivamos como santos. Actuemos como santos, pensemos como santos, decidamos como gente santa, tengamos pensamientos como gente santificada, tengamos sentimientos como gente santificada. Debemos de vivir comprometidos en este llamado, cuidarnos, guardarnos para Dios, vivir para Dios, consagrados a Dios. Eso es vivir en santidad. ¿Desde cuándo Dios ha expresado esa voluntad para nosotros? Desde la eternidad. El mensaje anterior hice mucho énfasis en eso, que fuimos elegidos, escogidos en Cristo. ¿Para qué? ¿Se acuerdan del mensaje anterior, el texto anterior? Para ser santos y sin mancha delante de Él. Otro aspecto que tiene que ver con el llamado santo de Dios, 1 Corintios 1:9. Ahí mismo, creo en el versículo 9 nos adelantamos. Mire, otro aspecto del llamamiento santo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados
¿A qué fuimos llamados? A la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Para qué fuimos llamados? Para estar en comunión con Cristo. ¿Y por qué muchas veces se nos hace fácil apartarnos? Porque muchos cristianos se separan y se apartan de Cristo. Porque no han entendido esto. Porque no han tomado en serio el propósito del llamado de Dios. Porque no están valorando la invitación tan especial que Dios les ha hecho en Cristo desde la eternidad. Este es otro de los propósitos, hermanos. Estamos aquí para que estemos en comunión con Cristo siempre. Lo ideal sería que una vez que te convertiste a Cristo, lo ideal de tu vida sería que una vez que te entregaste a Cristo, permanezcas en Cristo para siempre, todos los días de tu vida en esta tierra. Eso sería lo ideal. Que todos los años que Dios te permita vivir en esta tierra, permanezcas en comunión con Cristo. Y si llega a morir, llega a venir la muerte, llegas a morir, hermanos, mueras en Cristo, porque el morir en Cristo será ganancia para tu vida, para tu alma. Mire que el compromiso que tenemos con Cristo es como matrimonio espiritual. Una vez casados con Cristo espiritualmente, que no nos separe el diablo. Amén. No tiene por qué separarnos el diablo. Una vez con Cristo, siempre en Cristo, para siempre con Cristo, hasta la eternidad con Cristo, en comunión con el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Esto es parte del llamado divino. El llamado que nos ha hecho Dios. La invitación que nos ha hecho Dios. Otro aspecto que tiene que ver con el llamado divino. Gálatas 5:13. Porque a vosotros, hermanos, mire, a libertad fuisteis llamados. ¿Para qué nos llamó Dios? Para llevar una vida de libertad, para permanecer libres, para andar en libertad, no para estar amarrado por el diablo, no para estar cautivo por los demonios, no para estar encerrado por la propia maldad de mi naturaleza carnal, no para ser dominado por las pasiones de la carne. No, fuimos llamados para vivir en libertad. Ese es otro aspecto del llamamiento santo que nos hicieron y por el cual nos salvaron. Nos salvaron porque había una invitación especial de Dios desde la eternidad para mi vida, y por esa invitación, por ese llamado, parte de ese llamado tiene que ver con que yo viva en libertad en esta tierra. A libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino para servíos por amor los unos a los otros. Otro aspecto del llamamiento divino, Efesios 4:1. Quiero ir un poquito rápido porque son varias citas. Y por alguna razón, hermanos, el tiempo avanza bien rápido, ¿verdad? Le vamos a dar lectura hasta el 6, comenzando en el 1, y entienda que aquí se revela otro aspecto que tiene que ver con el llamado divino para nosotros. Y que por esta realidad en la que tenemos que vivir, fuimos salvos. Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. Hermanos, es asunto de dignidad. Es asunto de dignidad.
Cuando uno entiende el por qué nos llamó Dios, el para qué nos salvó Dios, hay cosas que ya no debemos hacer, hasta por dignidad. Ya no las tenemos que hacer, ya no las tenemos que practicar, porque ya no corresponden para el que fue llamado por Dios eternamente y que fue salvado en Cristo para este propósito. A mí me parece interesante que diga, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. De entrada, está recordando que tenemos un llamado y que por causa de ese llamado tenemos que vivir con esa dignidad como verdaderos llamados y salvados en Cristo Jesús. Ahora, a continuación se revela otro aspecto que tiene que ver con esa vocación, con ese llamado, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre. Yo meditaba en este texto. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿Qué necesitamos para soportarnos? Humildad y mansedumbre. Pero si caemos en arrogancia, no puede haber esa acción de soportarnos. Y mire, esto tiene que ver con el llamado. Esto tiene que ver con el llamamiento santo. Versículo 3. Solícitos, dispuestos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Para qué fuimos llamados? Yo no sé si en el encabezado del capítulo 4 ustedes tienen la Biblia en formato libro. ¿Cómo dice el encabezado del capítulo 4? Es rápido que alguien lo... La unidad del Espíritu. Ahí se revela otro aspecto del llamamiento que Dios nos hizo y por el cual nos salvó. Nos salvó para que estemos en comunión unos con otros. No para que nos estemos condenando, no para que nos estemos criticando, no para que nos estemos mordiendo, no para que nos estemos mutilando, arrancando el cuerpo de Cristo, no para que nos estemos lastimando. Nos llamó para que permanezcamos en unidad, para que nos soportemos. Pero ¿qué necesitamos? Regrésate al contexto. Necesitamos humildad, necesitamos mansedumbre. Cuando no hay humildad, cuando no hay mansedumbre, entonces habrá arrogancia, necedad. Y la arrogancia y la necedad lo que va a ocasionar es separación, división, daño, mutilación. Romperá la unidad de la iglesia, romperá la comunión entre nosotros. Continuamos, versículo 3, porque tenemos que llegar hasta el 6. Solícitos, en ti y en mí debe de estar ese ánimo, esa disposición, ese deseo de permanecer en unidad, de guardar la unidad. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 4. Un cuerpo, un espíritu. Mire, como fuisteis también llamados. Ahí está el llamado. Mire cómo se hace énfasis en el llamado. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿De qué está hablando aquí? De comunión entre nosotros. O sea que tenemos que hacer un esfuerzo por mantenernos unidos. No es fácil. No es fácil, hermanos. Porque tenemos un factor contrario y muy peligroso. ¿Y saben cuál es? El carácter diferente que tenemos cada uno de nosotros. Pero más allá de ese carácter,
tenemos que luchar por la unidad del Espíritu, por el vínculo de la paz, porque para esto fuimos llamados. Otro aspecto que tiene que ver con el llamamiento divino y que es la continuación de este aspecto que les mencioné, Colosenses 3:15. Estamos mirando, conociendo el llamado de Dios, llamado divino. Colosenses 3:15. ¿Qué es lo que dice? Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿A qué fuimos llamados? A vivir en paz. A vivir en paz. Fuimos llamados para vivir en paz. Procuremos la paz. Promovamos la paz. Contribuyamos a la paz. Evitemos discutir. Evitemos pelear. Porque eso va a dañar, hermanos. ¿Cómo hace daño todo eso? ¿Cómo lastima todo eso? Dios nos llamó para esto. Estos son algunos principales aspectos prácticos que tienen que ver con el llamamiento divino. Se los voy a repetir. Fuimos llamados para ser santos. Fuimos llamados para tener comunión personal con el Señor Jesucristo. Fuimos llamados para vivir en libertad. Fuimos llamados para vivir en la unidad del Espíritu. Y fuimos llamados para vivir en paz. Vamos a regresarnos a 2 Timoteo 1:9 ya para terminar este mensaje. Lo leemos de nuevo. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Estas palabras revelan que los llamados son primero salvados. Los llamados son primero salvados. Los salvados por razón del llamamiento santo de Dios. Y esto aparta al que es llamado a una vida más alta que el resto de los hombres. Tanto la salvación como el llamamiento santo en nuestras vidas es un asunto de gracia divina, no fundada en los méritos humanos, sino en la persona del Hijo eterno, del Señor Jesucristo. Dios en Cristo cumpliendo su propósito divino en cada uno de nosotros. Y este llamado, nunca se te olvide, este llamado obedece a la voluntad de Dios desde antes de la fundación del mundo, según el propósito suyo, el cual es Cristo y la manifestación de la vida y la inmortalidad en todos nosotros los creyentes. Póngase en pie, por favor.